Señores, un pequeño corte y ahora sí nos vamos a relajar un poquito vamos a hablar con el doctor Juan Manuel Bulacio de la ansiedad. Que nos y este desestrese. tema hacia la calidad de vida. Vamos. Bueno, estamos aquí con nuestro querido amigo, compañero ya de esta casa de Proyecto Federal, Juan Manuel Bulacio. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar. Gracias. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Bien, muy bien. Bueno, lo planteamos, ¿no? Ustedes saben, lo planteamos acá con Luis. Ansiedad, y estamos así, vamos a hablar de ansiedad. ¿Se utiliza mal la palabra ansiedad? ¿Se utiliza bien? ¿Es mala? ¿Es buena? Y en general se tiende a utilizar no del todo bien, yo diría, ¿no? En el sentido que hay una ansiedad que es normal, necesaria y diría indispensable para el hombre, casi es un atributo humano, un atributo de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque permite anticiparse. La ansiedad es una emoción que permite al hombre anticiparse, que es una característica diferencial, al menos en lo conocido, con los animales, ¿no? Con todos los animales. El animal vive y se va manejando en el momento o anticipa instintivamente, pero no hay una anticipación subjetiva, ¿no? Ligada a prevenir peligros o a movilizarse hacia objetivos o hacia metas. Entonces esa capacidad de anticiparse es fundamental en el ser humano. O sea, la ansiedad es un mecanismo de defensa de esa capacidad de anticiparse. Sí, diría que es un mecanismo, hasta ahí ni siquiera diría de defensa, diría que es un mecanismo casi como constitutivo del ser humano, ¿no? Es una emoción. Por ejemplo, me produce ansiedad cada vez que voy al aeropuerto porque sé que me voy a subir a ese avión y todos los peligros o miedos que creo me puede generar volar, por ejemplo. Claro, correcto. Ahí tenés una ansiedad que puede ser exagerada. Pero, por ejemplo, si vos no tenés ningún grado de ansiedad, llegás a tomar el avión tarde. Tenés que tomar el vuelo a las 7 de la tarde, no tenés cero ansiedad, cero anticipación. Mirás el reloj, son las 7 de la tarde, decís, bueno, me tengo que tomar un avión, salís, llegás al aeropuerto a las 7, haces el check-in a las 7 y te tomas el avión a las 7. Claro. O sea, un absurdo, ¿no? Es decir, uno hace todo un plan que hace que vos desde el día anterior, quizá, o antes, incluso hagas una serie de pasos que te llevan al momento de tomar el avión a estar preparado para hacerlo. Si vos no tuvieras ninguna ansiedad, no puedes tomar el avión. Si tenés un exceso de ansiedad, te da miedo, tenés una fobia, podés resultar inhibido y también podés no tomar el avión. Quiere decir, siempre se habla del exceso de ansiedad, pero también hay que tener en cuenta que el déficit absoluto de ansiedad sería un grave problema, ¿no? ¿Hay personalidades ansiosas de por sí? Sí, sí. Hay un temperamento, digamos, más ansioso, y si bien en la clasificación de personalidades, cuando se habla, no existe la personalidad ansiosa así definida, en la práctica clínica vemos que sí, que ese temperamento se expresa en la personalidad en una forma de ser estable, que implica esto de una ansiedad excesiva, de una anticipación excesiva. Entonces son personas que habitualmente están preocupadas, habitualmente anticipan cada movimiento, todo resulta ser una amenaza. Entonces, claro, personas que están permanentemente bajo amenaza y todo lo que puede ocurrir esa amenaza, y bueno, tienen que salir a la calle con escudo, ¿no es cierto?, con lanza, con 2 teléfonos celulares, bien, por decir. ¿sí? Vamos a tratar de vincularlo. La idea de esta entrevista es romper el clima, de hablar de lo político, económico, de debate de leyes, pero todo pasa. Todo pasa y la ansiedad pasa. Sí. Y los problemas económicos pasan. Y como son médicos y tener secreto profesional hasta en la relación de pareja y en la cama también debe pasar todo esto. La pregunta es, en estos escenarios tan complejos, ¿cuánto influye o no influye la ansiedad? Me refiero complejo desde el punto de vista económico. ¿Sí? ¿Cuánto influye o no? Influye mucho, porque la ansiedad, de alguna manera, decimos que es anticipación, y la ansiedad es preocupación. Y cuanto más estable es el marco y menor incertidumbre hay, por lo tanto, se achican los escenarios y los riesgos potenciales, y entonces la ansiedad es menor. Cuando vos tenés un futuro, digamos, más abierto y más incierto, y tenés una vivencia permanente de inestabilidad o de zozobra, por supuesto que eso favorece la ansiedad de la desadaptativa, digamos, la ansiedad excesiva. Por eso hoy es tan común. Digamos, ha ido la complejidad
digamos, moderna ha llevado a un manejo, yo diría, exagerado de información, por un lado, ¿no? que genera también una gran dificultad para controlarlo y por lo tanto muchas áreas de incertidumbre. Claro. Y al mismo tiempo está esta incertidumbre, digamos, por las situaciones contingentes, bueno, que en nuestro país sabemos que es algo, bueno, continuo, ¿no? Desde que uno tiene memoria, la zozobra es como casi constitutiva de la sociedad, ¿no? Y la pregunta que surge ahí concatenada, porque algunos están siguiendo, está hablando de ansiedad y no está hablando del estrés. Es lo mismo, es la antesala una de la otra, si no es lo mismo, ¿qué es lo que tienen de diferentes? Bueno, el estrés es un mecanismo más, yo diría, en clases diría un mecanismo más biológico. O sea, el estrés es de todo ser vivo. El estrés son los esfuerzos. Las plantas, por ejemplo. Claro, todo ser vivo hace esfuerzos para mantenerse vivo. Sí. O sea que sin estrés no hay vida. Sí. ¿No? Cuando yo digo el estrés es vida, que insisto mucho en eso, en general medio como que cuesta un poco el oído. Como entenderlo, ¿no? Uno lo relaciona cuesta entender. con algo totalmente malo. Claro, uno lo relaciona con lo malo. Y no sé cuántos años más va a tener que pasar hasta que entendamos que el estrés es necesario para la adaptación, ¿no? La rutina es estrés. Y el estrés, pero sin embargo el estrés exagerado daña el cuerpo, etcétera. Y el estrés es biológico, pero en el hombre tiene que ver con cómo entiendo las cosas. Y ahí es donde se relaciona con la ansiedad, ¿no? Si por un lado, si vivo preocupado por todo lo que va, los peligros que pueden haber, eso es un factor que activa mi cuerpo y en ese sentido la ansiedad puede generar estrés. Claro. Ahora, el estrés también genera o deriva en ansiedad en la persona que tiene ese temperamento ansioso. A ver, ¿cómo? Es decir, no son lo mismo, pero están muy está claro, lo uno da lo otro. A mí no me quedó claro cuándo el estrés deriva en ansiedad. ¿Verdad? Bueno, el estrés, como te digo, activa el cuerpo. Sí. Activa el cuerpo para defenderse. Es un mecanismo de defensa, es para la vida, para adaptarse. Para adaptarse en medio de los animales salvajes. El hombre en las cavernas. En las cavernas. ¿Sí? Perfecto. Ahora, listo. En la actualidad, el hombre se activa y frente a esa activación del estrés, cuando es excesiva, tiene no solamente una respuesta corporal, porque el hombre tiene todo un desarrollo cognitivo. Entonces, ese desarrollo cognitivo hace que, según el modo de ser de cada uno, se activen distintos mecanismos. Hay, por ejemplo, frente al estrés, quien tiene depresión. Hay quien frente al estrés tiene ira. Se pone irascible, se pelea en la calle con cualquiera, está irritable. Hay quien frente al estrés responde con mecanismos ansiosos. A ver, ¿cuáles son los mecanismos ansiosos del estrés? Bueno, una persona con estrés intenta... Lo estamos matando. No, pero aparte le estamos preguntando una cosa tras otra. Palo y palo. Señores, acá los que nos siguen, a ver si me tomo esta cámara, ustedes que nos siguen, vieron... Somos periodistas ansiosos preguntando de ansiedad a un profesional de la salud, ¿vieron? Muy bien. Bueno, cuando... Traté de modular, no sé si se entendió. Menos mal que lo toma con humor también, ¿no? Decir, muy bien. Bajamos cambios y le preguntamos al doctor. ¿Por qué genera el estrés, ansiedad? Porque, digamos, la persona se activa, está activada. ¿Pero en qué aplica la activación? El ansioso, en tratar de controlar todas las variables. Entonces ahí es cuando imagina distintos escenarios, cuando tiene la fantasía de poder prevenirlos pensándolos, ¿no? Que es un mecanismo, se va a dormir y está y piensa en todo lo que va a pasar al otro día. Bueno, a modo, no sé si de receta o de sugerencia y demás, bueno, planteaste el problema, algún mecanismo o una ayuda de abordaje, más allá que tiene que consultar a su médico la gente. Sí, bueno, en cuanto al estrés hay muchísimas cuestiones, ¿no? Evaluar el significado que le doy a las cosas, o sea, cómo las entiendo. A ver, evaluar... No siempre entiendo las cosas del mismo modo. Totalmente de acuerdo, pero quiero ahí remarcarlo. Evaluar el significado que le damos a las cosas, quiero yo armar, y vos me corregís, siempre periodístico lo nuestro, el subtítulo o el zócalo, que sería, ¿sobredimensionamos las cosas o las subdimensionamos? Hacemos de las dos cosas, en función de nuestras creencias previas. Según lo que creemos, magnificamos algo o minimizamos otra. Primer punto, muy bien aclaradísimo. ¿Cómo seguimos con el tema del estrés? Después, además del estímulo y de cómo lo entiendo, cómo yo me siento frente al estímulo. Quiero decir, ¿soy capaz de responder a los estímulos o no? ¿Tengo recursos? ¿Confío en mis recursos? Hay alumnos que tienen
así como la imagen de la foto, antes de los exámenes yo los veo así. Sí. Y después del examen resulta que sabían absolutamente todo. Es decir, ¿qué les pasaba? No confiaban en sus recursos. Claro. Entonces a veces hay que ver qué recurso me estaría faltando para enfrentar esta situación y cuánto confío en mi recurso, que se llama autoeficacia. Ese sería otro punto. ¿Podemos congelar esa foto? Ahí está, ahí tenemos la foto. Ahí la tenemos. Se la estamos viendo ahí en el final. Eso parece alguien antes del examen. Ahí está la anterior, ahí. Esa. Antes del examen. Bien, ahí está. ¿Sabes que mucha gente dice, no sé nada, de pronto que te sacaste un 8? Sí, bueno, es verdad. Exactamente. Que te sacaste un 8. Y esta es la previa a un examen. Bueno, entonces contanos un poco, estamos contando el tema de la carrera, de una carrera que puede ser. Bueno, esta persona también veo que está, ahí estaría, en esa imagen nos muestra una, además de la cara de terror, por lo que imagina que es el examen, ¿no? Donde parece que va a entrar y lo va a estar esperando, no sé, una fiera salvaje, ejemplo, en este caso un profesor, o yo, podría ser. La cara demuestra terror, eso es un significado que está dando. Sí. Después, esta persona está con miedo que la descubran, o sea, o que comprueben que no sabe, es decir, no está confiando en sus recursos, claramente, no confía en lo que conoce. Pero te voy a decir algo, ahí está, te tengo que interrumpir. Sí. No confía en sus recursos. No confía. Pero vos sos profesor, yo soy profesor, y hemos sido alumnos. Cuando vos tenés que rendir 22 bolillas, conocés las 22, pero no dominás las 22. Correcto. Y quiero que vos nos ayudes. Como no conocés las 22, dominás alguna, podés tener eventualmente mucho conocimiento de todas, pero el profesor te puede preguntar algo no previsto. Este tema de anticiparse, volviendo a lo tuyo, bueno, a ver si me pregunta lo que no está previsto, a ver si tal cosa. Claro, esta persona está pensando que le van a tomar justo lo que no sabe. Bueno, ahí está. ¿No? Ahí quería... ¿No? Uno lo ve y pareciera eso, claro. A ver si me descubren y justo me toman eso que está entre paréntesis en un rinconcito, porque esta chica es una chica muy estudiosa. y además de eso, además tiene toda una respuesta corporal, también muscular, está tensa. Absolutamente. Necesita aprender a relajarse. Claro. Los brazos extendidos, los brazos así doblados, significan tensión muscular. Sí. El brazo extendido ya más relajado. A esta le soltaría un poco, aprender a soltar los brazos, a respirar distinto, aflojar la mandíbula, está debajo de la mano, no se la puede ni ver, pero seguro está con la mandíbula apretada. ¿No es cierto? Es decir, un aprendizaje, un entrenamiento en el manejo corporal, en el manejo de la respiración. Si esta chica por miedo al examen se pasó toda la noche anterior durmiendo poco, no se le nota todavía porque está activada por el examen, pero cuando pase se va a tirar en una cama a dormir porque no va a poder mover, le va a doler hasta el pelo. Pero si esta chica toda la noche anterior no estudió toda la noche, es posible que haya tomado grandes cantidades de café o de estimulantes para mantenerse despierto. Bueno, eso se le ve ahí en los ojitos, por ejemplo, ¿no? Es una persona que tomó una cantidad de café y está así como, ¿no es cierto?, como por lo menos café. Tenemos que cerrar a modo de consejo o recomendación. Bueno, evaluar los significados que son tácitos y a veces no son lo que uno cree que es, evaluar los propios recursos, aprender a respirar, aprender a relajarse, dormir bien, hacer actividad física, que es la forma natural por la cual nos activamos en las cavernas. Bueno, nos activamos para hacer actividad física, hagamos actividad física, porque si estamos todo el tiempo estáticos, esa sobrecarga nos va a llevar a la posición, por ejemplo, que tenía esta chica frente al examen. Es decir, hay una cantidad, aprender a respirar, aprender a relajarse. Hay realmente por muchos lugares formas de encarar tanto el estrés como la ansiedad, ¿no? La verdad que ha sido interesantísimo. Qué interesante. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Como siempre, un placer. Aquella persona que quieran contactarse contigo. Bueno, el Facebook. Por ahí el Facebook es interesante porque hay una página que se llama justamente Dr. Juan Manuel Bulacio, que pongo pequeñas notas sobre todos estos temas. Perfecto. Y mucha gente participa, hace comentarios. Ahí lo tenemos en pantalla. Y en ese sentido es interesante, digamos, ver ese espacio como abierto y de una construcción colectiva, ¿no? Que me parece que es un buen espacio desde ese punto de vista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. No, por favor, un placer, ustedes, como siempre. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene. Nos hemos quedado sin tiempo. Interesantísimo. Muchas gracias. Chao.